Muy buenos días a todos los amigos y amigas que se conectan a nuestro Live Express del Servicio de Impuestos Nacionales por la cuenta oficial de TikTok. Mi nombre es Erika y junto a Romer les damos la más cordial bienvenida al programa que hoy estará dedicado a conocer sobre la recaudación tributaria a julio de 2024. Impuestos Express hoy recibe al presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Casón Morales, para hablar de un tema que en los últimos días ha dado de qué hablar, no solo entre los periodistas en los medios de comunicación, sino también, y estamos seguros de ello, a una buena parte de la población de Bolivia. Nos referimos a los resultados de la recaudación tributaria de mercado interno a julio de 2024. Bienvenido, presidente. Su saludo, por favor. Muy buenos días. Erika, muy buenos días. Bueno, es la primera vez que vengo aquí al programa Impuestos Express Live y es un placer pues poder dirigirme a toda la audiencia de las redes que nos siguen y por supuesto con buenas noticias, ¿no? Vamos a poder hablar sobre las recaudaciones que ha generado el Servicio de Impuestos Nacionales de enero a julio y particularmente la recaudación del mes de julio, que son datos muy importantes para el país y particularmente fueron datos, es un regalo de nuestro presidente Luis Arce Catacora con todas las medidas económicas en este mes aniversario justamente de nuestro país, ¿no? Muy bien, así es, presidente. Bienvenido. Romer, bienvenido, buenos días. Tu saludo, por favor. Presidente, bienvenido al Live de Impuestos Express. Y queremos dar la bienvenida a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, pero también damos la bienvenida a nuestro equipo de comunicación social que está detrás de cámaras y hace posible que este live se lleve a cabo. También damos la bienvenida a Andrea, que hoy va a estar leyendo cada uno de los comentarios, las consultas y preguntas que tiene la gente que nos está escribiendo en nuestra cuenta oficial de TikTok. Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Damos la cordial bienvenida a todos nuestros seguidores que se están conectando a este live de Impuestos Express. Este programa diseñado y producido por la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Servicio de Impuestos Nacionales con el objetivo de fortalecer la cultura tributaria y absolver dudas y consultas de contribuyentes y el público en general sobre temas tributarios. Los invitamos a unirse y a dar tap a la pantalla, así también a compartir este live para llegar a más personas. Y así comenzamos esta edición. Y para dar paso a nuestro invitado especial, conocemos un poco más de su trayectoria. El presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales es Mario Casón Morales, contador público autorizado de la Universidad Mayor de San Simón, maestrante en Dirección y Administración de Empresas de la Escuela Superior de Negocios en Aragón, España, y tiene varios diplomados en el área. Posee larga experiencia en el ámbito tributario porque fue gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales, gerente de grandes contribuyentes en Cochabamba y ocupó la presidencia ejecutiva de la Administración Tributaria entre mayo de 2016 y noviembre de 2019. Además, se desempeñó en diferentes cargos públicos como director de auditoría de la Cámara de Senadores, entre otros, llegando a ser el primer director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización del Juego, AJ. Y con esta introducción, presidente, ¿qué nos puede decir de la recaudación tributaria? ¿Cuánto creció a julio de 2024? Bueno, los datos son muy importantes. Cuando hablamos de mercado interno, Erika, estamos hablando de los impuestos que pagamos los bolivianos por la compra y venta de bienes y servicios. Por eso hablamos de mercado interno, es decir, impuestos que los bolivianos generamos a partir de la compra-venta de bienes y servicios. Solo el mes de julio logramos una importante recaudación, 3.277 millones de bolivianos, solo julio. Comparándonos ahora con el año 2023, generamos ese año 2.910 millones de bolivianos. Eso quiere decir que logramos crecer la recaudación en un 12.6%. Importante el crecimiento que se presenta 367 millones más que el año 2023 y por supuesto eso es muy bueno porque ahí ve justamente el pueblo boliviano que la reactivación económica por la que estamos trabajando todos los bolivianos, incluido nuestro presidente Luis Arce Catacora, se está dando a pesar del contexto difícil internacional, particularmente en este mundo de la economía, por efecto precisamente de los conflictos bélicos que se dan en Europa y parte de Asia, porque en los otros continentes, por supuesto que afectan también a nuestro país. A pesar de ello,
yo quiero felicitar precisamente a nuestros contribuyentes que ya existe cultura tributaria, y no solamente a los contribuyentes, sino que también al boliviano, boliviana, que precisamente ya conoce de que Impuestos Nacionales recauda a partir de esa solicitud o de esa exigencia que con todo el derecho realiza, en este caso el comprador o el usuario, cuando compra un bien o un servicio, tiene que pedir la facturita. Y una facturita, Erika, representa el aporte directo de ese comprador, de ese usuario, a esta patria Bolivia que tanto amamos. Así es. Presidente, sabemos que el impuesto al valor agregado es uno de los tributos más importantes. ¿Cuánto ha crecido la recaudación entre enero y julio de esta gestión? Pero también será importante, ¿no?, mencionar así en facilito para toda la gente que nos está viendo, ¿qué es el IVA, qué es el ITE, qué es el IUE, para que tengamos un panorama más amplio? Claro que sí. Cuando hablamos de la recaudación mercado interno, hablamos del IVA, que precisamente es el impuesto al valor agregado que se da al momento de la venta de un bien o de un servicio. Y por supuesto, quienes emiten la factura deben de pagar el impuesto al valor agregado, justamente del valor añadido. Cuando uno compra o importa, vamos a suponer, alguna mercancía, algún bien, puede ser un televisor, en el ejemplo, compramos en 1,000 bolivianos, tenemos ahí un crédito fiscal porque importamos o porque tenemos una factura local, y cuando vendemos no lo vamos a vender a 1,000 bolivianos también, tenemos que hacer el negocio justamente para generar un poco de ganancia. Entonces, si vende en 1,500, hay una diferencia de 500 bolivianos. Entonces, por esa diferencia de 500 bolivianos es justamente lo que se paga, en este caso, el impuesto al valor agregado, ¿no? Y el impuesto a las transacciones, de acuerdo a nuestra norma tributaria, establece que toda actividad económica donde exista una transacción está gravado por el impuesto a las transacciones. Por tanto, de los 1,500 bolivianos, porque es una transacción comercial de transmisión de dominio, en este caso de un bien o de un servicio, debe pagar el impuesto a las transacciones, que en este caso es la alícuota del 3%. Y el otro impuesto importante que también mencionas es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. La gente lo conoce particularmente como el IUE, y el IUE justamente tiene una alícuota del 25% y se paga sobre la utilidad neta disponible que generan los negocios, las empresas. Es decir, hay un ingreso de 1,000,000 de bolivianos y vamos a suponer que sus costos administrativos, operativos, todo gasto representa, en este caso, 700,000. 1,000,000 de ingreso menos 700,000, 300,000 de ganancia. Sobre esos 300,000 tiene que pagar el contribuyente el impuesto de la alícuota del 25% del IUE, y esa es, en todo caso, o son los impuestos más importantes, ¿no? Y la recaudación mercado interno de enero a julio llega a 21,457 millones de bolivianos. Es decir, hay un crecimiento del 1.1%, 240 millones más que la recaudación del año 2023, que llegaba a 21,217. Y por supuesto, hay una disminución, si se quiere, de la recaudación, que todos los analistas lo han señalado, y es particularmente en el sector de los hidrocarburos. Pero hay otras actividades sumamente importantes en el impuesto al valor agregado que muestra ese dinamismo de la actividad económica de nuestro país. Yo felicito muchísimo al sector del comercio. El sector del comercio, como bien saben, en todo el país hay comercio, la mayor parte de las personas realizan una actividad de comercio. El comercio hasta de enero a julio ha aportado 1,349 millones, la gestión pasada 1,172 millones, es decir, hay un crecimiento del 15%. Por tanto, aquellos opinadores se quedaron cortos o quedaron mal, podríamos decir,
porque pensaron que el impuesto al valor agregado se estaba contrayendo, es decir, se estaba reduciendo. No, al contrario, hay un crecimiento de las actividades económicas que precisamente muestra un crecimiento del IVA del 15% en el sector del comercio, que representa 176 millones de bolivianos. Presidente, qué buenas noticias a propósito del 199 aniversario de Bolivia. Y cuéntenos si también hubo un crecimiento de la recaudación tributaria en julio de 2024 respecto al mismo periodo de 2023. Con relación a, en este caso, precisamente en cuanto a la recaudación total de enero a julio del año 2023, hay un crecimiento del 1.1%. El 2023 se generó 21.217 y este año, a julio de este año, como he señalado, 21.457 millones de bolivianos. Y por tanto, a pesar de los conflictos que se están dando en lo económico a nivel mundial y también a nivel de nuestro país, y particularmente con el tema político que afecta enormemente a la economía de nuestro país, porque requerimos más inversión, requerimos, recursos frescos, en este caso el tema del dólar. Lamentablemente la Asamblea no está aprobando los préstamos que ha pedido nuestro gobierno y por supuesto eso está afectando a la dinamización total, digamos, de lo que es la economía de nuestro país y por supuesto afecta pues a todo el pueblo boliviano. Así que, sin embargo, de ello hay buenos resultados en general con esta recaudación y lo importante también es que el pueblo boliviano conozca que la recaudación mercado interno más el impuesto a los hidrocarburos hasta julio llega a 25.414 millones de bolivianos. Y lo importante, lo interesante que debe conocer el pueblo boliviano es que la recaudación que pagamos los bolivianos por la actividad económica que nosotros hacemos en Bolivia llega a 21.457 millones de bolivianos. Es decir, representa 84% de ese total de 25.414. Y el sector hidrocarburífero con el IDH, con el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, representa 3.956 millones de bolivianos. Es decir, solo el 16%. Antes, en gobiernos neoliberales, era la inversa, es decir, la recaudación tributaria representaba mercado interno el 16 o 14 o 10%. Y la recaudación hidrocarburífera llegaba a ese 85%, a veces más, y con nuestro gobierno, con nuestro modelo económico, que es el modelo económico social comunitario productivo, desarrollado, estudiado, implementado por nuestro presidente Luis Arce Catacora cuando era ministro, está dando los resultados y por supuesto va a seguir dando los resultados porque en el mensaje el 6 de agosto nuestro presidente ha hecho conocer también que no va a afectar la economía del pueblo boliviano y eso creo que está dando certidumbre y seguridad jurídica, que es lo que estaban pidiendo en este caso los empresarios y por supuesto los inversores, y creo que la palabra ya lo dio nuestro presidente en este mensaje del 6 de agosto. Muy bien, cifras importantes gracias al aporte de los bolivianos y las bolivianas, pero sabemos que hay gente que recién se conecta a nuestro live, a quienes les pedimos dar tap a la pantalla. Y también sabemos que hay muchas consultas. Si me permite, por favor, presidente Andrea, adelante con las consultas. Claro que sí, pero antes de estar con las consultas de nuestros seguidores, vamos a recordar el objetivo del modelo económico social comunitario productivo, que es la redistribución del excedente económico para alcanzar la igualdad social y la erradicación de la pobreza en nuestro país. Ahora vamos a leer las consultas de nuestros seguidores, y son dos. La primera, ¿en qué se invierten nuestros impuestos? Y la segunda, ¿qué departamento ha aportado más a esta recaudación? Adelante, por favor. Bueno, en cuanto a qué departamento ha efectuado mayor recaudación para el país, los que viven aquí en el departamento de La Paz deben sentirse muy contentos, felices y campeones, podríamos decir, ¿no? Porque lograron el 40.9% con 8.780 millones de bolivianos. Y en segundo lugar,
En este momento, a julio, está el departamento de Santa Cruz con 8.147 millones de bolivianos, 38%. Segundo lugar, y en tercer lugar, lamentablemente, mi departamento, Cochabamba, estamos siempre ahí, pero en el tercer lugar, con el 10.9%, 2.344 millones de bolivianos, y luego está Potosí con 990 millones, con el 4.6%, está Tarija con 1.5%, 327 millones de bolivianos, Chuquisaca con 419 millones, con el 2%, y por supuesto también Beni con 152 millones de bolivianos, el 0.7%, Pando con 19.5%, Oruro con el 1.3 con 275 millones de bolivianos, pero en general todos los departamentos están aportando al país con la actividad económica que van desarrollando. Y para nadie es desconocido, ¿no?, que el eje de la población y el eje de la actividad económica se centran particularmente, precisamente, en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y ese detalle o ese orden también repercute y se muestra y se refleja también en otros indicadores, como es el caso, por ejemplo, del pago de los impuestos o la recaudación que genera el país para nuestra Bolivia, ¿no? Presidente, primero queremos dar la bienvenida a toda la gente que recién se está conectando a nuestras redes sociales. No se olviden hacer el tap en la pantalla para que esta información llegue a más personas que nos están viendo. Presidente, en esta parte de la entrevista es importante destacar, ¿no?, la relación que hay en la recaudación tributaria, en la exitosa recaudación tributaria que hemos tenido hasta julio de esta gestión, y la dinamización de la economía. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos? Bueno, es muy importante, ¿no?, el tema de la dinamización. Si todos los sectores se reactivan, por supuesto que eso repercute de manera directa en una mayor recaudación para el pueblo boliviano y, por supuesto, en una estabilidad económica de precios, en una estabilidad también del empleo, que es lo que busca en todo caso el ciudadano de a pie, el boliviano, la boliviana. Y en esta dinamización participamos todos. Por supuesto, nuestro gobierno con medidas económicas, con medidas tributarias. Por ejemplo, tenemos la ley que permite la importación de maquinaria para el sector agrícola, para el sector industrial, para la minería, con gravamen arancelario cero, con tasa del IVA cero, y eso permite justamente reactivar la economía de las diferentes actividades que se dan en nuestro país, y precisamente eso ha señalado también nuestro presidente el 6 de agosto, y eso apuntala mucho más todavía el modelo económico, social, comunitario, productivo, porque precisamente el modelo consiste en generar excedente a partir, por una parte, de la demanda interna, mejorar la demanda interna, que los neoliberales se olvidaron, pensaron que los bolivianos no consumíamos, y sin embargo la demanda interna permite aquello, y justamente eso está permitiendo estos niveles de recaudación que hemos logrado, 21.457 millones de enero a julio, y recientemente han salido también decretos supremos para reactivar la economía del país en una situación económica difícil del contexto internacional, y que también tenemos nuestras dificultades en nuestro país. Por ejemplo, salieron decretos supremos que permita ya la importación, por ejemplo, de la harina con tasa cero, precisamente para ayudar a que los precios estén ahí sin variaciones, sin variantes, porque el pueblo boliviano y la gente más pobre podría ser afectada en la canasta familiar, y precisamente nuestro gobierno, pensando en la gente pobre, en la gente más necesitada, de los trabajadores en su conjunto, ha sacado varias medidas, y nuestro gobierno gobierna precisamente escuchando al pueblo. Para lograr esta recaudación es importante el aporte de la población,
Y sabemos que el registro de nuevos contribuyentes en el Padrón Nacional de Contribuyentes también está muy ligado a todo el trabajo que hace la Administración Tributaria para gestionar el cobro de impuestos. Presidente, ¿cómo nos está yendo con el registro de nuevos contribuyentes? Nos está yendo bastante bien, ¿no? En una situación bastante complicada, Claro. señalo a nivel interno y también externo. Con seguridad hacen un análisis bastante minucioso de emprender o no, y para decidir si uno emprende tiene que ver, por ejemplo, en este caso la seguridad jurídica, cómo está el mercado, el nicho donde quiere ingresar con un bien, con un servicio. Sin embargo, se está dando las posibilidades de que nuevos emprendedores ingresen al mercado boliviano, también internacional, por supuesto, y a la fecha en número de contribuyentes tenemos 496.669 contribuyentes, de los cuales el régimen general que emite factura, ya sabemos, paga todos los impuestos de mercado interno, es decir, el impuesto al valor agregado, el IT, el IUE, que llega en este caso a 352.028 contribuyentes. Comparándonos con el año 2023, también a julio, teníamos 349.613, es decir, hay un crecimiento en este caso del 1.2% en el número de contribuyentes con relación al total, y eso es muy bueno, es decir, hay emprendedores que están confiando en el país porque tenemos estabilidad, es decir, hay una inflación controlada, que por supuesto eso ayuda muchísimo a que los inversores bolivianos, los emprendedores, se animen y están invirtiendo, y por supuesto eso ayuda muchísimo también a aumentar, en este caso, el número de contribuyentes y la masa contributiva, y por supuesto repercute pues en el aumento de la recaudación voluntaria por la actividad, ya sea del comercio, de la industria, de la venta de bien o un servicio en el país, y creo que eso es bueno, precisamente porque estos recursos luego, Erika, vuelven pues en obras al pueblo boliviano, no solo en obras, sino que también se pagan los salarios de los maestros, se pagan los salarios de los médicos, se compra medicamentos para las enfermedades que hoy día están presentes en todo el mundo, como ha sido el tema del COVID. Hoy día estamos escuchando de nuevas epidemias o pandemias, enfermedades tremendas, y nuestro gobierno está comprando esos medicamentos para absolutamente todos los bolivianos, es decir, totalmente gratuito, ¿no? Y si no tuviéramos los recursos sería muy difícil. Además, construye hospitales, construye escuelas, construye carreteras, coparticipa. Las universidades reciben el 5% de la recaudación, también reciben los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, y por supuesto los salarios de la policía, del ejército, de los servidores públicos, los servidores públicos de absolutamente todo lo que es Estado, ¿no? Porque Estado es parte del Estado, las entidades públicas como las alcaldías, las universidades, las gobernaciones, en fin, todos quienes trabajamos en el Estado, ¿no? Así que esos recursos adicionalmente se traducen, como estoy señalando, en obras para el país, y eso es muy bueno, ¿no? Pero también es importante recordar, ¿no?, que el Servicio de Impuestos Nacionales está realizando diferentes campañas de registro de nuevos contribuyentes en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Por ejemplo, hace poco estuvimos presentes en la Feria del Libro, también estuvimos presentes en la Paz Expo en Cochabamba, donde también estuvimos dando mucha información para que la gente pueda hacer su registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Así es, Obel. En todo caso, creo que Impuestos Nacionales ha dado un salto enorme en cuanto a tecnología de lo que es sistemas de información y comunicación en Impuestos Nacionales. Hemos estado presentes en la feria, en la Expo La Paz, hemos estado en la Feria del Libro como Impuestos Nacionales, hemos estado en Cochabamba en la Feria Internacional justamente de Cochabamba. En este mes de septiembre vamos a estar
en el departamento de Santa Cruz en la feria. Estamos prácticamente en todas las ferias de todo el país porque le damos la importancia a cada departamento, porque Bolivia es una sola y impuestos nacionales es patrimonio de los bolivianos y bolivianas. Y por supuesto hemos estado dando información absolutamente todo en materia tributaria, sobre el destino de los impuestos, absolviendo dudas sobre algunas consultas tributarias que quieran. Teníamos también juegos para los niños, para los jóvenes, todo, por supuesto, en el contexto de lo que es la materia prima o que es impuestos nacionales, y particularmente también con buenos premios a quienes daban las respuestas correctas y con información de primera, ¿no? Es decir, estamos en todo lado, no solamente en las ferias, sino que también las gerencias Gracos distritales participan de ferias interinstitucionales que en algunos casos lo organizan los propios gobiernos municipales o la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Nos invitan y estamos siempre presentes porque el objetivo de Impuestos Nacionales es llegar con toda la información al ciudadano, a la ciudadana, y que Rommel estamos logrando aquello porque hay buena aceptación. Tratamos siempre de llevar bastante material a estas ferias para precisamente dar toda la información que se quiera el emprendedor o un ciudadano respecto a todo lo que es el tema tributario. Tenemos ahí el IVA, por ejemplo, para la devolución del 5%, se les ayuda, o también hacemos el registro o la otorgación del NIT, la renovación del IVA en tiempo real, porque vamos con toda la tecnología hoy día que tiene Impuestos Nacionales, y por supuesto nuestros funcionarios de primera, totalmente calificados con la experiencia, el expertise en todo lo que significa los servicios que otorga Impuestos Nacionales. No solamente van por una temática, sino que van absolutamente por todo. Estamos siempre trabajando también en ello, ¿no? De que nuestros servidores públicos tengan el conocimiento de todo lo que hace Impuestos Nacionales, no solamente del área estratégica, sino también del área, en este caso, financiera, por ejemplo. Inclusive ustedes del área de comunicación, yo les estaba exigiendo que hagan diplomados en materia tributaria, precisamente para poder también ayudar, porque todos debemos conocer la materia tributaria, porque trabajamos en una entidad recaudadora importante del país. Se llama Impuestos Nacionales. Hablando de la actualización tecnológica, no olvidemos que en abril del 2023 el Servicio de Impuestos Nacionales precisamente habilitó por Internet la modalidad de inscripción en el Padrón Biométrico Digital PBD para que las personas con actividad económica que aún no tienen NIT se registren con solo ingresar en la página www.impuestos.go.bo, opción CIAD en línea, en el enlace Padrón Biométrico Digital. Y a todo el público que nos está viendo en este live, les pedimos dar tap a la pantalla a fin de llegar a más gente, por favor. Nos dicen que hay más preguntas. Adelante, Andrea. Muchas gracias, pero antes de continuar con las preguntas, vamos a recordar que el modelo económico, social, comunitario, productivo es la construcción de una Bolivia productiva e industrializada con tecnología libre de pobreza y desigualdad. A continuación vamos a leer las preguntas de nuestros seguidores. La primera nos preguntan en TikTok: ¿cómo hago para sacar mi NIT? Y la segunda pregunta, que varias personas la han realizado, por cierto: ¿por qué es importante pedir factura? Esas son las consultas y les invitamos a dar tap a la pantalla y seguir compartiendo este live. Gracias. Bueno, dando respuesta a quien nos está siguiendo, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Voy a responder la segunda, que es bastante importante. ¿Por qué pedir factura? Todos los bolivianos y bolivianas debemos aportar al país, porque con ello se tiene pues seguridad ciudadana, se tiene normas que permiten justamente convivir de manera tranquila, pacífica en el país, y por supuesto también requerimos servicios, requerimos agua, requerimos alcantarillas, requerimos energía eléctrica, requerimos combustible, y entonces quien tiene que proveer varios de esos servicios como salud, educación, es precisamente nuestro gobierno y por supuesto los gobiernos subnacionales. Por tanto, el pedir una facturita representa un recurso del 13%
que va justamente al TGN, al Tesoro General de la Nación, y nuestro gobierno posteriormente coparticipa, como he señalado, entre las universidades. Las universidades funcionan con los recursos del pago de impuestos de todos los bolivianos, es decir, aquellos estudiantes o profesionales que salen de las universidades públicas, que es el caso mío, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Estado financia el estudio de los propios bolivianos que, por supuesto, estudian en una universidad pública. También las alcaldías reciben coparticipación y con ello atienden las necesidades de su municipio. Las gobernaciones, tenemos 9 gobernaciones, también reciben recursos justamente de la recaudación que hace impuestos nacionales. Y por supuesto, nuestro gobierno también recibe esos recursos y con ello, como señalaba, se construyen carreteras, se construyen escuelas, hospitales, se pagan los salarios de los médicos, de los maestros. Es decir, los recursos se utilizan muy bien y creo que el pueblo boliviano ya sabe que esos recursos luego se traducen en bienes y en servicios para una vida mejor, como es el vivir bien, que lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Y la primera pregunta, que era referido ¿cómo obtengo mi número de identificación tributaria? El NIT, eso particularmente se lo puede hacer presencialmente en todas las oficinas y gerencias de impuestos nacionales. Cuando es una persona natural, tiene que presentarse en las oficinas, en el área de recaudaciones, con su carnet de identidad, con el aviso de luz o la factura de luz y además un croquis de su domicilio, donde va en este caso, realizar la actividad. Con esos 3 requisitos, solicita en este caso el número de identificación tributaria, conocido como NIT, particularmente por la población, y nosotros luego tenemos 5 días precisamente para ir a verificar el domicilio de este contribuyente, tanto del domicilio donde normalmente vive y donde hace la actividad económica. Y se preguntarán, ¿y por qué tienen que ir a verificar? Porque precisamente requerimos tener una información real de que hay esa actividad, hay esa dirección y que particularmente en ese lugar se va a hacer la actividad económica por la que está solicitando el NIT, porque resulta, Rommel y Erika, que habían personas que generaban o obtenían el NIT y no había el lugar, era un lugar baldío, y finalmente no había la actividad económica y por tanto estos señores o personas que generaban ese NIT o que sacaban ese NIT prácticamente estaban vendiendo esas facturas y generando un daño económico al Estado. Al enterarnos de esos datos en el análisis, en la evaluación, precisamente modificamos la normativa para que Impuestos Nacionales haga la verificación del lugar del negocio, del negocio y por supuesto de que exista esa actividad económica y con eso asegurarnos de que la transacción o el comercio que haga del bien o del servicio sea real y por supuesto con ello le damos también una seguridad jurídica al que compra y también el que vende, porque tienen que haber transacciones normales. Así también el NIT se lo puede obtener de manera digital, es decir, no es necesario venir a Impuestos Nacionales. Uno ingresa a la página de Impuestos Nacionales, al CIAD, hay una burbujita en la página web www.impuestos.gov.bo, hay una burbuja que dice CIAD en línea, ingresa y hay justamente empadronamiento y ahí va a poder solicitar su número de identificación tributaria, registrando todos los requisitos que he señalado cuando es una persona natural y lo va a poder enviar a Impuestos Nacionales a través de esta plataforma. En ese instante recibe un funcionario de Impuestos Nacionales y hace todo el proceso. Y por supuesto también le va a comunicar qué día van a ir a hacer la verificación del domicilio y de la actividad. Es importante la verificación en este caso del domicilio y de la actividad y eso, como señalo, da certeza. Cuando se hace ya la verificación, el
ciudadano va a recibir también su número de identificación tributaria, es decir, el NIT, a través del correo electrónico de Impuestos Nacionales, va a enviar precisamente a su correo electrónico y además va a estar en la bandeja, en el buzón tributario de Impuestos Nacionales, es decir, no es necesario llegar siempre a las oficinas de Impuestos Nacionales. Ahí es justamente donde ingresa el tema de la digitalización de todos los procesos del gobierno electrónico, que hoy día estamos trabajando en Impuestos Nacionales y esperamos llegar a un 80% hasta más o menos septiembre del próximo año, donde absolutamente todo va a ser digitalizado y no va a ser necesario de que el contribuyente, el ciudadano, se apersone a Impuestos Nacionales, lo va a poder hacer desde la comodidad de la casa, de la oficina o donde se encuentre. Si está en el exterior hará el trámite, porque a veces hay personas que tienen el negocio en el país, pero por algún tema también de negocios precisamente salen afuera y tienen que pagar el impuesto y antes se veían en dificultades. Hoy día, con el tema del Internet y que nuestra plataforma y todos nuestros servicios están totalmente digitalizados, ya va a poder hacer y hace varios trámites también hoy día, ¿no? No es que hemos comenzado recién, esto ya lo pueden hacer hoy día, pagar por ejemplo, con QR o con un traspaso bancario. Generamos el libro de compras, registro de compras y ventas, generamos la declaración jurada de manera automática. Antes el contador tenía que estar registrando manualmente y calculando cuánto es la alícuota del IVA, del impuesto al valor agregado, cuánto compensa y todo ello. Eso ahora ya lo hace nuestro sistema. Estamos totalmente digitalizados como Impuestos Nacionales, y es una facilitación que estamos dando a absolutamente todos nuestros contribuyentes. Presidente, es importante mencionar también que el Servicio de Impuestos Nacionales tiene diferentes canales de información, por ejemplo, el chat en línea, la asistencia en línea, nuestras redes sociales, las oficinas a nivel nacional que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, la línea gratuita al 810-3444, nuestra página web www.impuestos.gov.bo. Toda la información que el presidente ahora está brindando también lo pueden encontrar en nuestro Ecos Tributario. Tenemos una edición especial que se está distribuyendo en todas las oficinas a nivel nacional, así que usted puede ir a cualquier oficina, pedir su Ecos Tributario en la edición especial y va a tener toda esta información, pero también la puede adquirir en nuestra página oficial. Presidente, hablando un poquito más de la recaudación, usted nos decía que La Paz es uno de el departamento que está liderando el ranking en recaudación. Pero aparte de esto, ¿cuál es la actividad que le ha sorprendido, que ha crecido más, que tal vez estaba viniendo medio flojita y ha crecido rotundamente en estos últimos 6 meses? Bueno, a mí lo que me llamó la atención es el comportamiento de la actividad del comercio, porque, Rommel, en nuestro país un gran porcentaje de la población formal, de los negocios, de las empresas, es justamente el tema del comercio, la actividad del comercio. Entonces, esta actividad del comercio nos muestra, pues, si nuestra economía está bien o qué está pasando con la economía. Entonces, en este caso, el comercio, que lo realiza la mayor cantidad de gente en el país, como he señalado, ha generado una recaudación de 1.349 millones, el año 2023, 1.172 millones, es decir, hay un crecimiento del 15%. Ahí es lo que me llama la atención y me felicité a los bolivianos. Dije, pucha, la actividad del comercio está dando resultados en nuestro país porque muestra estabilidad, es decir, todos hacen actividad de comercio. Por supuesto, hay otros como el sector manufacturero o como el sector de los servicios financieros, que también ha crecido en el 28%. Por otro lado, servicios financieros ha aportado con 871 millones de bolivianos a julio, y el 2023 676 millones, 194 millones más que el 2023 hemos generado en esta actividad económica. Las comunicaciones, donde está telefonía fija, móvil, el internet, el cable, ha generado 480 millones hasta julio. La gestión pasada, 457, crecimiento 5.1%, 23.3 millones de bolivianos más, y la actividad de la electricidad, del gas y el agua también
está importante esta recaudación que genera un crecimiento del 21.9%, 387 a julio de este año, y la gestión pasada 318 millones. Y también esto muestra de que hay una dinamización de la economía, porque Rommel y Erika, cuando no hay muchos recursos en la familia, con seguridad no van a seguramente tener el servicio posiblemente, por ejemplo, del internet o del cable. Claro. Entonces van a ir reduciendo su gasto. Y no ha pasado eso porque hay un crecimiento de la recaudación. La energía eléctrica ha repuntado, gas y agua. Si no tendríamos buenos recursos y si la economía estuviera ahí difícil, seguramente el tema de la energía eléctrica solamente lo utilizarían posiblemente en las noches, digamos, ¿no? Claro. No utilizar en el día. Lo están utilizando en el día, no necesariamente encendiendo la luz, ¿no? Sino que la radio, la televisión. Entonces ahí se va mostrando de que los bolivianos estamos todavía en la capacidad de seguir gastando y lo vamos a seguir utilizando esos servicios porque hay una dinamización de la economía, ¿no? Y eso es muy bueno. Por supuesto, nuestro gobierno, nuestro presidente Luis Arce Catacora está teniendo, por ejemplo, estas reuniones con el sector empresarial precisamente para mantener pues esta estabilidad económica y mantener particularmente los precios y que no afecten a la gente más necesitada, a la gente trabajadora, a la gente digamos, a la gente más pobre del país, ¿no? Y también tenemos otros sectores económicos que han crecido. El sector por ejemplo, de la actividad de bebidas ha generado hasta julio 325 millones de bolivianos, la gestión pasada 271 millones, crecimiento 20%. Aquí cuando hablamos de bebidas estamos hablando de las bebidas refrescantes, no alcohólicas, las gaseosas y por supuesto también de las bebidas con alcohol, ¿no? Alcohólicas. También los productos alimenticios diversos, 126 millones hasta julio, la gestión pasada 87 millones, 43.6%. Es decir, todas las actividades económicas están en crecimiento y eso tienen una tendencia de crecimiento. Eso es bueno. ¿Qué quiere decir? Que hay una dinamización, que la reactivación económica lo estamos logrando los bolivianos a pesar del contexto internacional, a pesar de los problemas internos del país que no quieren, en este caso los padres de la patria que están en la Asamblea Legislativa, no quieren aprobar esos créditos para inyectar recursos frescos y ayudar a dinamizar mucho más todavía la economía de nuestro país. Porque esos recursos de los préstamos, por ejemplo, no es para gasto corriente, es para inversión, es para carreteras, infraestructura. Por tanto, no es un gasto, es una inversión que hace nuestro gobierno y eso tienen que entenderlo los que están en la Asamblea Legislativa, ¿no? Es decir, los diputados, los senadores tienen que pensar en el boliviano, en el boliviana, para dinamizar mucho más la economía y cuando se dinamiza la economía, por supuesto que también repercute en este efecto de aumentar la recaudación tributaria y esa recaudación tributaria permite también que todos los bolivianos tengamos un poquito más de dinero en el bolsillo y no solamente los bolivianos, sino las alcaldías, las universidades, las gobernaciones para que se continúe haciendo más obras. A eso lo conocemos en economía, el efecto multiplicador de la economía. No es que se tiene que parar la economía, se tiene que dinamizar y justamente la reactivación se está dando en el país. Es como una cadena, ¿no? Que va enlazando a diferentes actividades. Exactamente, es una cadena, tú bien lo has dicho, ¿no? A eso lo conocen como el efecto multiplicador, es una cadena que va girando y girando. La ruedita no puede pararse. Claro. Si se para, estamos en serios problemas, ¿no? Y por eso nuestro presidente, nuestro ministro de Economía, siempre trabajando en cómo mejorar la economía del país que luego dinamiza justamente la actividad del boliviano o la boliviana en todas las actividades de bienes y servicios que se desarrollan en nuestro país.
Presidente, y en la recta final del programa, ¿qué les recomendaría a los contribuyentes? ¿Qué les quiere decir? Bueno, primero a los contribuyentes, agradecerles por la cultura tributaria que están demostrando con el cumplimiento del pago de sus impuestos de manera voluntaria y de manera puntual, porque ya sabe el contribuyente que esos recursos ayudan al país. Tenemos obras, tenemos escuelas, salud y todo lo que ya he señalado, y justamente felicitarlos por ese comportamiento, esa decisión de aportar al país, como en otras partes lo hacen, ¿no? Claro. Hemos estado viajando a varios otros países y ahí hay un convencimiento también del contribuyente de que deben aportar al país, y ese convencimiento también se está dando aquí en el país, así que pedirles únicamente de que puedan cumplir como lo están haciendo con el pago de sus impuestos, y por supuesto si requieren asistencia directa de la administración tributaria, tenemos por ejemplo asistencia en línea, que es lo que a mí más me gusta, que llamen a través de asistencia en línea y en tiempo real lo ayuden en su trámite administrativo o lo ayuden en el proceso del pago de sus impuestos, o la solicitud de una facilidad de pago también en tiempo real con asistencia en línea, que es una videollamada, y que eso es un producto único que lo tienen Impuestos Nacionales y no lo tienen otras administraciones, en este caso, es decir, países que están vecinos de Bolivia, no lo tienen. Nosotros somos los primeros en prestar ese servicio, así que los contribuyentes, cualquier duda que tengan, tenemos también la línea gratuita, ¿no? El 810-3444, tenemos el chat, tenemos las capacitaciones virtuales, presenciales, nuestra página web donde hay también el tema del chat y puedan hacer consultas. Ahí tienen que recurrir para que puedan contar con la información necesaria. Y por supuesto, si tienen mayor duda, también apersonarse directamente a las oficinas de Impuestos Nacionales en las gerencias, en las agencias, en todo el territorio nacional, para poder recibir la información y también, por supuesto, el apoyo para que puedan salir de la duda de algún trámite o salir también de un problema en el análisis o en el proceso del pago de sus impuestos. Estamos prestos para poder apoyarlos, porque Impuestos Nacionales es del pueblo boliviano y Impuestos Nacionales trabaja justamente para el pueblo boliviano, porque también somos pueblo. Recuerden, amigos, entonces que es importante pagar sus impuestos puntualmente, porque con tu contribución Bolivia crece en obras y servicios a favor de todos los bolivianos y las bolivianas. Así que no te olvides pedir siempre tu factura por toda compra de un bien o un servicio. Ya debemos cerrar el programa y queremos agradecer a nuestro invitado especial de hoy, el presidente ejecutivo de Servicio de Impuestos Nacionales, licenciado Mario Cazón Morales, por haber participado de este live. Espero que no sea la primera ni la última, y como dice la cueca, no hay primera sin segunda. Lo esperamos pronto, presidente. Su despedida, por favor. Bueno, muchas gracias, Erika, Rommel. Me agradó el programa. Espero que también así lo acepten quienes nos vieron por las redes, y por supuesto no va a ser la primera, vendrá la segunda, con seguridad ya lo más pronto posible, porque tenemos varios productos que vamos a ir lanzando de acá a unos días más, así que muy contento de que Impuestos Nacionales ya cuente en este caso con la infraestructura, la tecnología y este streaming en este programa de live que es Impuestos Express, que es lo que hemos emitido y estamos emitiendo como Impuestos Nacionales, como innovación dentro del país, para precisamente llegar con información al contribuyente, al boliviano, a la boliviana, al nuevo emprendedor, al potencial contribuyente, porque todos quienes quieran desarrollar una actividad económica tienen que hacerlo en el marco de la norma, es decir, ser una empresa, ser un emprendedor que aporte a su país. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, presidente. Agradecemos también a nuestro co-conductor
Romer, tu despedida. Gracias, Erika. Gracias, presidente, por esta visita tan especial en este programa especial que hemos tenido del Live de Impuestos Express. Recordemos que la entrevista completa también se la va a colgar en nuestra cuenta oficial de Facebook, en YouTube y también en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos despedimos también de nuestro equipo de comunicación, agradeciendo a todos los que hacen posible que este programa salga al aire. Agradecemos también a Andrea y a todo el equipo detrás de cámaras y sobre todo agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y demás. Esperamos sus comentarios y sugerencias para un siguiente programa. Hasta la próxima, Andrea. Muchas gracias a todos nuestros seguidores que se han conectado a este live de Impuestos Express y mandamos los saludos correspondientes a Marcela, Cristi, Alucard, René, Robert, Sandro, Sophie, Kim, Fide, Marcela, Romy, Sketch, Julio y a todos aquellos que se han conectado y han compartido esta valiosa información. Será hasta otra oportunidad. Esto fue Impuestos Express Live.